A toda una nueva sesión de la Oficina Acelera Pyme de OnTech. Hoy vamos a hablar sobre la digitalización del talento y contamos con Alex Collar de la empresa Outvise, que bueno, él va a hacer una presentación sobre su empresa y sobre él mismo. Y nada, si os parece, os doy paso con Alex, os dejo con él. Tenemos una horita, podéis formular las preguntas que queráis al final de la sesión, ¿vale? Dejaremos unos minutillos. De todas formas, si las queréis formulando por el chat, al final las vamos leyendo, ¿de acuerdo? Pues Alex, cuando quieras, Gracias, Maribel. todo tuyo. Gracias. Entiendo que estoy compartiendo una presentación. Entiendo que todo el Sí, mundo la estás ve. compartiendo. Vale, perfecto. Vale, pues una presentación y dejo de veros. Efectivamente, demasiado rápido. Vale, efectivamente, como dice Maribel, pues hoy vamos a hablar del talento y la digitalización del talento y sobre todo de cómo con las nuevas generaciones que se están incorporando al mundo del trabajo, estas generaciones están definiendo nuevas reglas y una nueva dinámica del mundo del trabajo y del talento. Entonces, ante todo, agradecer a OnTech Innovation pues, que nos acoja en esta sesión. Nosotros somos parte del ecosistema de OnTech, formamos parte de la asociación con, digamos, con la voluntad o la misión de dinamizar también todo lo que es el talento dentro de los partícipes de esta asociación. Y bueno, yo ahora os contaré también cómo lo hacemos, ¿no? Ante todo, me presento, yo soy Alex, hoy estoy aquí como cofundador y director de Outvise. Antes has dicho Outvise, bueno, podemos pronunciar al español o a la inglesa, Outvise o Outvise. Outvise es una empresa española, nacida en Barcelona hace ya casi unos 10 años. Y antes de esto, yo básicamente por mi trayectoria profesional viene del mundo de la consultoría, especialmente consultoría de negocio. Empecé trabajando en Accenture, luego McKinsey & Company y luego Oliver Wyman, que también es una gran consultora de negocio. Pero luego también tengo una trayectoria de entrepreneur, ¿no? de emprendedor. Y he montado diversas empresas, entre las cuales he tenido ya hecho un par de exits que están mencionados aquí. Y ahora estoy dedicado en cuerpo y alma a empujar a Outvise. Entonces, ¿por qué creemos que los mensajes que os vamos a compartir son importantes? Porque nosotros, como Outvise, estamos en medio de la tormenta, una tormenta que está ocurriendo en el mercado del trabajo. Nosotros somos lo que se llama un marketplace de talento. En definitiva, somos como un nuevo modelo de negocio dentro del mundo del talento, como un Airbnb, pero en vez de intermediar entre vivienda vacacional y gente que se va a vacaciones, intermediamos entre un nuevo pool de talento que hay, una nueva cesta de talento que hay del mundo del freelancer con las empresas que lo buscan. Actualmente ya tenemos más de 47.000 personas altamente cualificadas inscritas en la plataforma. Hemos colocado gente en más de 35 países y nuestro modelo de negocio, pues un modelo muy ágil, como os contaré más adelante, ¿no? Pero nos permite identificar las personas adecuadas en 48 horas como mucho. Pero esto era a nivel de presentación. Entonces, vamos ya entro en lo que es el contenido de la sesión y básicamente quería tocar varios puntos con vosotros que todos están muy relacionados. Lo primero es qué gran evolución está habiendo en el mercado del trabajo debido a la entrada de nuevas generaciones en este mercado del trabajo. Y veremos que cambian, debido a que ellos están entrando en el mercado del trabajo, están cambiando muchas reglas. Y sobre todo veremos que este nuevo talento ya no solo busca un buen trabajo, veremos que realmente su mentalidad va por otro lado. Y eso nos hace llegar al concepto de la digitalización del trabajo, pero sobre todo a qué herramientas digitales tenemos que utilizar para conectar con esas nuevas generaciones. Y, en definitiva, desde el último punto, cómo podemos aprovechar estas nuevas reglas, que ya veremos que se basan sobre todo en trabajo híbrido, remoto y freelance, para acceder al mejor talento. Porque, al final, todos tenemos en la cabeza que el talento es cada vez más escaso, que nos cuesta encontrar y fidelizar talento para estas empresas, y es del tema principal del que hablaremos para ver cómo lo podemos resolver en base a estas nuevas reglas del mundo del trabajo. Pero para ello, yo creo que es importante empezar por el pasado, ¿no? Para entender realmente hacia dónde vamos, pensemos de dónde venimos. Y aquí quiero dejar claro que hay un modelo que tenemos todos en la cabeza, es un marco mental muy potente que tenemos. Yo creo que todos los que estamos en esta reunión hemos nacido
en una sociedad donde el empleo es la pieza central que relaciona talento y empresa, y es un marco mental muy potente que tenemos y que debemos romper. No solo lo que es el empleo, sino que es un modelo lineal que nos han explicado nuestros padres, nuestros abuelos, que uno se forma, trabaja y se jubila, ¿no? Y esto, pues, no siempre ha sido así. Si cogemos una línea, representando lo que es pues, la historia humana con una línea, lo que es este modelo es un modelo que es una invención humana, es una convención humana. El talento con el emprendimiento, con las empresas, no siempre se ha relacionado así. De hecho, empieza a relacionarse así con la revolución industrial. Antes de 1880 no había un solo empleado. Eran otras formas de relacionarse con el mundo del trabajo. Y de hecho, si bien nace con la revolución industrial, el mundo del empleo, yo diría que llega a su punto álgido en el momento de la revolución digital. Y en el momento de la revolución digital, este modelo empieza a ser caduco, empieza a descender y aparecen nuevos modelos que hoy comentaremos, ¿no? Pero por ilustrar un poco por qué creo que este modelo ya no es válido, ¿no? Pues hay estudios que dicen que a día de hoy solo 1 de cada 3 personas se dedica a lo que ha estudiado. Los que se incorporan ahora al mercado de trabajo tendrán 17 empleos en 5 sectores diferentes. Por lo tanto, ya vemos que la formación y el empleo ya no es una línea continua. No solo eso, sino que vemos que también que ahora con la llegada de la inteligencia artificial vamos a tener pues, muchos empleos que se van a ver sustituidos en los próximos años. Y también para ver que este modelo está bajo un fuerte ataque, dar el dato que la jubilación, tal y como la entendemos, la estableció un señor que se llamaba Otto von Bismarck, que era el canciller alemán en 1889, cuando la esperanza de vida era de solo 52 años, ¿no? Y ahora en España la esperanza de vida es de 83 años. Por lo tanto, vemos que hay muchas cosas que han cambiado, pero este modelo lo seguimos teniendo metido en nuestra cabeza como el modelo por defecto. Por lo tanto, el mensaje aquí es, este modelo ya no es que nos sirva, está frente a un fuerte ataque, tiene que evolucionar con el tiempo. Formación y empleo ya no es lineal, la gente se tendrá que ir formando continuamente a lo largo de su vida profesional. Y luego el tema de la jubilación, todos sabemos que el modelo actual no sabemos si es sostenible o cuánto tiempo será sostenible. Por lo tanto, lo dicho, ¿no? Este modelo está frente a un fuerte ataque. Entonces, ¿dónde vamos, no? Entonces, para entender dónde vamos, yo quiero hablar hoy de 3 grandes elementos que están redefiniendo el mundo del trabajo. Lo primero, la demografía, ¿no? De que estamos frente a una tormenta demográfica que tiene fuertes implicaciones. Y entraré en dos componentes de ello, ¿no? Luego, el trabajo en remoto, la gente ya no quiere trabajar en la oficina, y la revolución, lo que llamamos la revolución freelance, la gente quiere trabajar por su cuenta. Y a todo esto, pues si fuera poco, se nos ha añadido ahora un nubarrón con una nueva tormenta, que es la tormenta de la inteligencia artificial, de la que no hablaré mucho hoy. Empecemos por la tormenta demográfica, ¿no? Había un señor, en francés sería Auguste Comte, que era un filósofo francés que dijo en su momento que la demografía es el destino. Entonces, he recuperado esta frase porque efectivamente, como decía antes, hay 2 elementos que van a impactar muy fuertemente en lo que es la definición del mundo del trabajo y el futuro del trabajo. Lo primero es el relevo generacional. Actualmente en la empresa tenemos varias generaciones que trabajan juntas. Tenemos, de hecho, 4 generaciones que trabajan juntas. Baby Boomers, Generación X, a la que yo pertenezco, Millennials y Generación Z. Entonces, estas generaciones que conviven dentro de la empresa vienen de entornos, digamos, históricos, culturas muy diferentes. Se han criado con estímulos y con una idea del trabajo que es muy diferente. No entraré mucho en detalle, pero por ilustrar algunos temas, si pensamos en los baby boomers, esta gente, pues básicamente se crió con una cultura del sacrificio, donde el trabajo era un bien muy preciado y están muy centrados en el trabajo y en su empresa. Querían estabilidad, es aquello de trabajo para toda la vida, aquello de ver como el ser funcionario como un elemento de estabilidad y como realmente tener un trabajo en propiedad. Y en definitiva es gente muy orientada a la empresa. Es gente que se casaba con una empresa por la vida, un trabajo en toda la vida. Luego llegaron la generación X. Esta gente es más abierta a nivel mental, son más competitivos entre sí, entienden mejor el tema de diversidad y más que la empresa están orientados a su carrera. Quieren hacer carrera y sí que van ido saltando de empresa a empresa
pero siempre para mejorar su carrera y pensando, de nuevo, que la carrera es algo muy importante, su carrera profesional es algo muy importante en su entorno vital. Luego llegaron los millennials. Esta gente ya son más frescos, son más entrepreneurs, más emprendedores, son muy adaptativos, son mucho más conscientes desde el punto de vista de responsabilidad civil, social, corporativa. Es decir, todo el tema medioambiental les preocupa mucho, dónde vamos a parar, cuál es el impacto en el medio ambiente. Y más que orientados a la empresa o a la carrera, están orientados a retos. Tengo un reto y lo quiero resolver. Y por último, que es la generación que está entrando ahora en el mundo del trabajo, nos encontramos con la generación Z. Aquí tenemos básicamente nativos digitales. Han nacido ya en una sociedad digital. Están muy acostumbrados a hacer multitasking, con varias pantallas a la vez, varias tareas. Son muy individuales. Les hemos educado para que estén muy centrados en sí mismos como elemento fundamental, ¿no? Y están ellos orientados a impacto. ¿Cuál es el impacto que puedo tener yo en mi entorno? Con todo ello, no me extiende mucho, pero lo que busca cada generación en el mundo del trabajo es diferente. Por ejemplo, por ilustrarlo, a nivel de empresa, las generaciones de la derecha buscan empresas que sean sólidas, estables, con reputación, podría ser, yo qué sé, pues un banco, un Nestlé, una empresa sólida que lleva años o siglos estable en el mercado. Los que están entrando en el mercado del trabajo no, buscan empresas innovadoras y que tengan una cultura cierta de responsabilidad social corporativa. Es decir, alguien que diga, no, es que yo no contamino, soy CO2 neutro, tengo nuevas ideas, voy a hacer cosas nuevas. No les interesa la reputación o que sea una empresa que lleva ahí 100 años. Cuando los roles que buscan, evidentemente los de la derecha buscan una posición definida, responsabilidades, reconocimiento, y los que tenemos a la izquierda no, dicen, oye, yo quiero formarme, pero sobre todo quiero que me des un trabajo donde vea cuál es el propósito, cuál es el impacto que voy a tener. También desde un punto de vista de la oferta al trabajo, y eso es muchas veces importante, ¿no? Yo veo con mis clientes cómo formulan sus ofertas de trabajo para atraer talento, pues tienes que pensar a quién quieres atraer. Si quieres atraer a una persona de la derecha, pues tienes que hablar de cosa empresa, de fondo de pensiones, de que te va a dar una oficina muy chula. Si estás buscando gente que se incorpora al mundo del trabajo o más joven, no les hables de eso, no les interesa para nada. Tienes que hablarles de flexibilidad, de equilibrio personal, de trabajo en remoto. Y con todo ello, y el mensaje principal es las generaciones, sobre todo los baby boomers, es una generación que tenía muy claro que en su vida el trabajo era un elemento central, llevándolo un poco a una simplificación, aquello de vivo para trabajar. Mientras que las nuevas generaciones, ellos son el centro y el trabajo es algo adicional que me permite vivir y hacer los proyectos que yo quiero. Por lo tanto, hemos cambiado el vivo para trabajar por el trabajo para vivir. Entonces, ese mensaje ya veréis que luego tiene implicaciones importantes en lo que voy a contar, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Y aquí utilizo una frase de la co-founder de Zipcar, Robin Chase, que básicamente decía que es lo que estamos experimentando, ¿no? En nuestro entorno. Mi padre solo tuvo un trabajo durante su carrera. Yo tendré 7 trabajos a lo de mi profesional, posiblemente es mi caso, pero mis hijos hacen 7 cosas diferentes a la vez, ¿no? Esa noción de que nos desvinculamos de una sola empresa a haber trabajado para varias empresas o no, o que estoy haciendo varias cosas para varias empresas a la vez. Entonces, si seguimos con esta noción de que la demografía es el destino, nos encontramos con otro elemento muy importante dentro de esta tormenta demográfica. Y este ya es un efecto que va a ser demoledor en los próximos años, ¿no? Y es que básicamente las pirámides poblacionales están invertidas. Esto es la pirámide poblacional española en el año 2021. Bueno, tiene unos 4 añitos, pero la figura, es decir, el perfil no ha cambiado. De hecho, leí el otro día que en los 2 últimos años se está jubilando más gente de la que nace en este país, para que veáis hasta qué punto estamos entrando ya en esa fase en la que la parte más ancha de esta pirámide se está jubilando y por detrás no vienen nuevas generaciones. Entonces, ¿esto a qué nos lleva, no? Pues de nuevo, con este concepto de que la demografía es nuestro destino y podemos leer lo que pasará de aquí a unos años en base a los datos demográficos, pues hay un estudio de Korn Ferry, que es una de las principales multinacionales del talento, que hizo hace unos años y que ha tenido mucha repercusión, ¿no? Pero el principal mensaje que dan es que hay una escasez mundial de talento, que en el año 2030 faltarán
a nivel de los países de la OCDE, 85 millones de trabajadores, ¿no? Entonces, estas cifras es una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿a qué equivale eso? Pues, por ejemplo, equivaldría a que todo Japón y toda Alemania estuvieran parados, sin un solo trabajador. Entonces, efectivamente, yo creo que todos estamos empezando a vivir ya esta escasez de talento. Es decir, toda esta población de baby boomers que se jubila, pero que siguen demandando productos, servicios que hay que entregar y luego por detrás no llega suficiente gente para ofrecer estos productos y servicios, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una guerra por el talento, ¿no? Y esa guerra por el talento hace que por primera vez el talento, se acuña un término que es talentismo, ¿eh? Y se dice, oye, el talentismo es el nuevo capitalismo. Es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, el talento es el recurso más escaso y valioso. Hasta ahora, si uno quería emprender, quería montar algo, pues oye, capital. Capital, dinero. El capital humano había de sobras. Ahora no, lo que es más escaso es el capital humano, el talento. Y hay un señor, el fundador de la World Economic Forum, Klaus Schwab, que lo dice con la siguiente frase, ¿no? El talento ha sustituido al capital como el nuevo factor de éxito. Entonces, eso hace, como decía antes, que estemos en un nuevo paradigma de lo que es la relación entre talento y empresa. Y estos son los principales mensajes que quería compartir con vosotros, porque si entendemos esto, entenderemos mucho mejor la dinámica del mundo del trabajo. Y el mensaje es que la selección ha cambiado de bando. Antes, si pensamos hace 10, 15, 20 años, cuando una empresa tenía un puesto de trabajo que cubrir, habían varios candidatos que querían acceder a él. Y por ello, las empresas tenían incluso un departamento de selección de personal. Decían, oye, yo tengo un puesto de trabajo, tengo una fila aquí. Todos recordamos esa imagen de filas de trabajadores para acceder a un puesto de trabajo. Tengo un puesto de trabajo, tengo una fila de trabajadores, de candidatos que quieren acceder a ese trabajo y yo voy a seleccionar. Los voy a entrevistar uno por uno y voy a decidir cuál de ellos me conviene más, voy a negociar y al final, mira, pues le voy a dar el trabajo a Pepito o a Menganita. Ahora esto ha cambiado. Ahora se ha dado la vuelta. Ahora hay 4 empresas que quieren cubrir un puesto de trabajo y solo hay un trabajador para cubrirlo. Entonces, ¿quién hace la selección? Ya no es la empresa, es el trabajador, es el talento. Ahora, quien entrevista ya no es la empresa, es el talento. Y esto me lo dicen muchas veces también clientes. Me dicen, oye, es que yo convoco a un candidato para entrevistarlo y en realidad quien me está entrevistando es él. Él me está preguntando, bueno, pues si mi empresa tiene políticas medioambientales, si puedo trabajar desde casa, si aceptan mascotas en el trabajo, si bla, 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 bla. Pero al final quien lleva la lista de la compra de qué es lo que yo quiero para trabajar en esta empresa es el talento, es el trabajador, ¿no? Entonces, esto cambia radicalmente la dinámica del trabajo, la dinámica de cómo se relaciona talento y empresa. Entonces, esto, lo que siempre digo a mis clientes, oye, pues tienes que ser consciente de ello y vender tu empresa al talento, ser mucho más, pensar en este cambio de paradigma y, por lo tanto, cuando vas a buscar a alguien, tienes que ofrecerle a alguien algo que realmente le interese más que tus competidores. Entonces, en esta guerra por el talento, pues quiero compartir otro mensaje importante, ¿no? Para entender lo que está pasando. Aquí lo he representado como que las empresas estiran e intentan llevarse ese candidato consigo mismo, hacia la empresa. Pero las empresas, ¿quién están las empresas gestionando la empresa? Pues básicamente las generaciones que hemos visto que estaban antes a la derecha. Los baby boomers que están saliendo y la generación X que está llegando o que ya ha llegado a puestos de dirección. ¿Y cuál es el talento que queremos atraer hacia las empresas? Pues sobre todo millennials y generación Z. Y aquí tenemos un conflicto, que luego ilustraremos con un tema, donde vemos que quien gestiona la empresa tiene un marco mental muy diferente del talento que quiere atraer. Recordemos, la generación X, baby boomers, siguen pensando en conceptos de que la empresa el trabajo es lo más importante, fidelidad a la empresa, trabajo presencial, quiero que estés aquí,
Mientras que los otros, los que están a la izquierda, pues tienen un concepto diferente. Están mucho más centrados en sí mismos, quieren tener rápidamente impacto en lo que hacen, buscan proyectos. Dice, a mí no me interesa un trabajo donde me meto aquí en una oficina y no sé lo que voy a hacer. No, dime qué voy a hacer, qué proyecto voy a hacer, qué impacto voy a tener, qué reto tengo que resolver. Y luego quieren un buen equilibrio personal y profesional. Dice, oye, dime cuáles son cómo puedo coordinar mi tiempo libre con mi trabajo, puedo trabajar desde casa, sí o no, etcétera, ¿no? Entonces, esta guerra por el talento y este conflicto entre generaciones se hubiera resuelto de una manera muy diferente en un escenario donde tuviéramos talento de sobras. Si hubieran colas para encontrar trabajo, quien marcaría las reglas sería la parte de la derecha. La generación X, los baby boomers, dirían, oye, mis reglas son las que aplican. Yo quiero que vengas aquí 8 horas al día, que te sientes en una oficina, que te vea, que te voy a integrar dentro de una jerarquía definida, bla, bla, bla. Pero por lo que hemos visto antes, ha cambiado el paradigma de quién hace la selección, quien está definiendo las reglas ya no son la generación X y los baby boomers, son los millennials y la generación Z. Por lo tanto, esta gente, de nuevo, son los que seleccionan y buscan trabajos que se correspondan a sus criterios. Por lo tanto, un primer mensaje aquí para cuando buscamos cubrir talento, falta de talento en nuestra empresa, es pensemos con los criterios y con la mentalidad de millennials y generación Z. Si publico una oferta de trabajo, la tengo que publicar pensando en esta gente, pensando en que el que va a aplicar no está buscando lo mismo que yo, generación X o baby boomer. Entonces, como he dicho, estas nuevas generaciones están redefiniendo las normas, ¿no? Entonces, la primera norma que han redefinido es que el trabajo en remoto es la nueva norma. De hecho, esto no lo habían aprendido por sí solos. Esto lo aprendieron durante la pandemia. Durante la pandemia, de repente, todo el mundo se fue para casa, todo el mundo trabajó desde casa, y aquello que al principio nos parecía imposible, pues hombre, pues vimos que se podía trabajar. Hay ventajas, desventajas, nadie lo discute, pero sobre todo quien aprendió a trabajar desde casa son estas nuevas generaciones digitales, que se sienten súper cómodos con interfaces digitales, en vez de estar en una sala presencialmente, pues un video call, con herramientas de comunicación digital, todo lo tienen en la nube. Es gente que ya se ha criado, y sobre todo los Zetas, en un entorno digital y que, por lo tanto, pues, el trabajar en casa no me supone ninguna necesidad de adaptación cultural, lo tengo ya muy integrado. Y luego está muy en línea con mis criterios vitales. Es decir, de esa manera consigo el compaginar mucho mejor lo que es proyectos, trabajo con mi vida personal. Por lo tanto, para ellos, que son los que definen las reglas, es la nueva norma, ¿no? Y ello tiene dos grandes implicaciones a nivel del mundo del trabajo y del mundo del talento. Lo primero es que el talento local ya no es cautivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si antes yo era un ingeniero que había estudiado y vivía en Málaga, pues yo era talento cautivo para las empresas de mi entorno malagueño. Había muchas probabilidades de que acabara trabajando para una empresa ubicada en mi zona geográfica. Esto ya no es así. A partir del momento en que trabajo en remoto, a través de herramientas digitales, puedo estar trabajando para cualquier empresa del mundo. Y la segunda consecuencia de esto es que como yo, como talento, puedo estar trabajando para cualquier empresa del mundo, las empresas a su vez ya compiten a nivel global por el mismo talento. Es decir, por aquel ingeniero que ha estudiado en Málaga y que vive en Málaga, ya no solo compiten por mí las empresas locales, compiten por mí cualquier otra empresa del entorno nacional, pero también empresas de Alemania, de Francia, de Inglaterra. Por lo tanto, el mercado del trabajo se ha complicado muchísimo desde ese punto de vista, se ha vuelto mucho más competitivo. Os doy algunos ejemplos, ¿no? Entonces, estamos viendo, por ejemplo, recientemente una gran empresa de seguros suiza que se vino a montar aquí, a Barcelona, su centro de ciberseguridad. Y el razonamiento era, oye, es que un ingeniero de ciberseguridad me cuesta una pasta en Suiza. Y he visto que
tengo el mismo talento, con la misma formación en Barcelona, a mitad de precio. Entonces, esos ingenieros que había antes de Ciberseguridad en Barcelona, que solo trabajaban para empresas en Barcelona, pues de repente tienen una oferta en Suiza y no se tienen que ir. Nuestros padres, nuestros abuelos, cuando eso les ocurría, tienen que coger el maletín, las maletas y mudarse a Suiza. Ahora no, ahora trabajo desde Barcelona para esa empresa en Suiza. Eso, como además está ocurriendo en entornos geográficos donde los salarios son más elevados, buscando talento, por escasez de talento, pero también talento más barato en otros países, pues en los países emisores de talento, como puede ser España, está generando una inflación de precios. Está haciendo que ese ingeniero de ciberseguridad, que en Barcelona, que antes pues solo podía acceder posiblemente a un salario determinado, pues ahora puede acceder a mayores salarios sin moverse de aquí. Y como decía antes, ¿no? Esto redefine mucho el mundo del talento. Y ahí es donde quería también ilustrar ese conflicto generacional con el debate que hay ahora sobre el retorno a la oficina. Yo creo que es un debate que sigue muy vivo. Hemos pasado, como decía antes, ¿no? Un poco la ley del péndulo. Antes de la pandemia trabajábamos prácticamente todos en la oficina. Llega la pandemia, trabajamos todos en casa. Y ahora muchas empresas dicen, no, esto se ha acabado. La pandemia ya está lejos. Quiero que volváis a la oficina. Quiero que volváis a la oficina, pues hay un tema cultural, hay un tema de productividad, hay un tema de creación de equipo, de creatividad. Está claro, es decir, no se puede discutir que hay muchas cosas que funcionan mejor cuando tienes a todo un equipo metido en una oficina. Eso yo creo que no se puede discutir. Pero, sin embargo, de nuevo, recordemos quién define las reglas, ¿no? Y las reglas las definen este nuevo talento que se está incorporando o que tiene nuevos criterios. Y los trabajadores, pues básicamente dicen, no, es que yo no quiero volver, estoy muy bien en casa. Entonces, ¿qué ha pasado cuando las empresas, y tenemos ejemplos recientes, sobre todo en Estados Unidos, que han sido muy estudiados ya, y unos con mucha visibilidad, como las empresas de Elon Musk, ¿no? Pues cuando lo han hecho, han perdido en torno a un 30% de su talento. Es decir, 30% del talento ha decidido no volver, no vuelvo a trabajar en la oficina, me quedo trabajando en casa. Entonces, la pregunta es, ¿y quién decide no volver? Los mejores. Es lo que pone aquí en la noticia que tenemos del MIT Sloan, ¿no? ¿Cómo perder a tus mejores trabajadores? Entonces, cuando hemos pedido que vuelvan, los mejores, que son los que tienen alternativas, deciden no volver a la oficina, me quedo trabajando desde casa. Incluso Forbes, en un artículo reciente, decía, oye, paremos es que no tiene sentido. No tiene sentido esto volver a la oficina. Hay que buscar un modelo que consiga compaginar lo que buscan mis mejores trabajadores con lo que busca la empresa. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo está ahora intentando de encontrar cuál es el equilibrio mágico en modelos híbridos. Si es 2 días por semana en oficina, 3 días, un día, y ahí hay mucho debate y posiblemente depende mucho del perfil de cada trabajador y también del perfil de cada empresa. Pero está claro es que este debate está vivo y quien está ganando este debate en estos momentos son los trabajadores, sobre todo aquellos que tienen alternativas. Entonces, ¿qué alternativas? Digo, aquellos trabajadores que no vuelven a la oficina, ¿qué es lo que están haciendo? Pues básicamente lo que dicen es, oye, yo claro que quiero trabajar. No es que no vuelva a la oficina porque no quiero trabajar. Yo quiero trabajar, pero voy a trabajar como profesional independiente. Voy a trabajar por mi cuenta y trabajaré desde casa y yo marcaré las reglas. Entonces había un artículo de la Harvard Business Review que hace poco lo fraseaba así, ¿no? Que lo digo en inglés, highly skilled professionals want your work, but not your job. Es decir, que los profesionales altamente cualificados no buscan trabajo, no buscan un empleo, buscan un proyecto. Y esto es otro de los grandes paradigmas que ha cambiado con las nuevas generaciones y con el nuevo entorno de trabajo. Los profesionales altamente cualificados y los mejores en su ámbito rápidamente se dan cuenta que pueden marcar las reglas que hemos dicho antes. Yo marco las reglas, yo decido. Cuando tengo 4 empresas buscando mis capacidades, pues es que no solo les digo con cuál quiero trabajar, no, es que además les digo que no quiero trabajar como empleado, quiero trabajar como freelancer, porque busco proyectos, no busco empleo. Y eso está generando sobre todo pues una nueva población de talento, ¿no? Y el primer mensaje aquí es que cuando esta gente, estos profesionales, dejan de buscar trabajo y buscan proyecto, ya no busco empleo, sino que busco proyectos, pues
pues son gente que son muy felices, ¿no? Que dicen, oye, pues esto, la verdad me gusta. Y este tipo de conversaciones también en Outbice lo tenemos muy a menudo, ¿no? Tenemos mucha gente que también que nos contacta, son empleados, están pensando pasarse al mundo del freelancer y nos dicen, oye, hay vida ahí dentro. ¿Tiene sentido que dé el paso y me convierta en freelancer? Entonces, pues yo comparto muchas veces con ellos, bueno, entender cuáles son sus motivaciones y lo que nos dicen, tenemos, como he dicho antes, 47.000 personas en la plataforma, cuando hacemos, les preguntamos por qué pasaron a ser freelancers, básicamente lo que nos dicen son 3 cosas. Para elegir proyectos, conciliación entre mi vida laboral y personal y mayor potencial de ingresos, sobre todo a medio y largo plazo. Pero aquí lo importante es esa noción de me hago freelancer, de nuevo, porque yo escojo, porque yo elijo el proyecto y que me permite estar en control de mi vida profesional y mi vida personal. Eso, de nuevo, es muy difícil competir desde el mundo del empleado con eso, con esa motivación del profesional. Por poner un ejemplo, ¿no? Nuestros freelancers nos dicen, no, es que yo, siendo freelancer, escojo cada uno de los proyectos que voy a hacer, sé que me interesa, sé que progreso profesionalmente, sé que es un activo en mi trayectoria profesional. Cuando trabajo para una empresa, pues igual durante el año tengo 3 proyectos que me interesan y luego el resto es que, bueno, pues un trabajo con poco interés. Por lo tanto, quedemos con esta idea de que el principal motivador del mundo del freelancing son los proyectos. Y luego, lo que decía, pues es gente que cuando da el paso, pues, oye, pues no le va mal. Cuando les preguntamos a nuestros freelancers, el 90% está muy satisfecho con su vida como freelancer y sobre todo el 97% no tiene intención de volver al trabajo tradicional. El 97% dice, yo quiero ser freelancer el resto de mi vida profesional. Y de hecho aquí en España, ahora menos, ¿no? Pero cuando empezamos nuestra andadura como startup en España, hablando con clientes, pues había un choque cultural clarísimo con este tema, ¿no? Muchos clientes nos decían, bueno, esto es un freelancer que es un pobre desgraciado que no encuentra trabajo. Y nos costaba convencer a algunos clientes, no, son los mejores de la clase que han decidido trabajar por su cuenta y que no buscan trabajo, no tienen intención de volver al mundo del trabajo. Y incluso veréis luego que ilustraré con esto que el mundo del empleado y el mundo del freelancer no se comunican entre sí. Luego volveré a ello, ¿no? Pero con lo que estoy comentando, los millennials, la generación Z, son los que deciden las reglas, quieren trabajar como ellos quieren, tienen la capacidad de decidir y cuando se pasan al mundo del freelancing son felices y no quieren volver para atrás. Entonces yo creo que eso, habiendo explicado eso, yo creo que no es ninguna sorpresa que cuando hay estudios que miden este fenómeno, pues lo que están viendo es que hay una migración masiva de talento hacia el mundo del freelancer. Una migración masiva de gente que abandona su trabajo y se pasa al mundo del freelancing. Estamos hablando ya, cuando hablamos de Norteamérica y Europa, más de 200 millones de profesionales. En Estados Unidos, luego de datos, pues básicamente casi el 50% de la población activa ya es freelancer. Aquí en España nos está llegando siempre, nos sigue los países latinos, el sur de Europa, España nos llega siempre con algo más de retraso, pero está llegando ya con fuerza. Y luego, sobre todo, de nuevo, es imparable. Le preguntamos a los millennials, oye, ¿tú qué vas a hacer en tu vida profesional? Y dicen, oye, 40% ya están pensando en dar el salto en los próximos años, ¿no? Y eso, y es lo que os he dicho antes que iba a ilustrar, genera al final 2 grandes, hemos llamado aquí, bueno, peceras, ¿no? Peceras de talento. Una pecera que se vacía, que es la de los empleados, y una pecera que se está llenando, que es la de los freelancers, con esa migración masiva. Entonces aquí dos grandes mensajes. Lo primero es que si yo como empresa solo busco talento, sigo buscando talento en la pecera de la izquierda, pues no solo se está vaciando por un efecto generacional que hemos visto antes demográfico, sino también por una migración de talento hacia una nueva pecera. Y en esa nueva pecera, que cada vez hay más gente, las empresas no saben muchas veces cómo ir a pescar, ¿no? Es decir, si vuelvo a aquella línea histórica que hemos visto antes, pues las empresas desde el año 1880, desde la Revolución Industrial, han aprendido el modelo de empleado. Llevan más de 100 años reclutando, haciendo selección de empleados y eso lo tienen muy claro, cómo pescar en esta pecera a la izquierda. En la nueva pecera, esas peceras que han aparecido hace unos 10 años. Muchas empresas
no tienen ni idea ni por dónde empezar. ¿Cómo lo hago? Me busco en LinkedIn, pongo un anuncio en algún lado. Entonces, ahí es donde ahora veremos que aparecemos nosotros y otras plataformas como una manera eficiente de juntar ese talento con las empresas. Entonces, y lo que también comentaba antes es que estas peceras no están comunicadas entre sí. Están comunicadas por la migración, pero cuando un pececito salta a la pecera del freelancing y no hay vuelta atrás y no le interesa el mundo del trabajo, perdón, el mundo del empleo, son impermeables a cualquier estímulo de empleo. Toda esta gente no mira tablones de anuncios, un job, un InfoJobs, es que ni se lo miran. Toda esta gente les contactas por LinkedIn diciendo tengo un puesto de trabajo para ti, tengo una oferta de empleo. Es que ni lo abren, no les interesa, como hemos visto antes, no buscan empleo, buscan proyectos, ¿no? Bueno, y aquí hay unos datos, no voy a entrar en detalle, pero es lo que decía, ¿no? Que ya en Estados Unidos prácticamente la mitad de la población activa hace algún tipo de freelancing. Entonces, con todo esto, veis, ¿no? Nos está redefiniendo mucho el mundo del trabajo. Hemos visto que frente a ese modelo caduco de estudio, trabajo como empleado, me jubilo, ahora se está apareciendo un nuevo modelo de trabajo donde la gente trabaja mucho más en remoto, de una manera mucho más flexible y basado en proyectos. Y aquí hay un libro que os recomiendo que se llama Open Talent, que se publicó ahora hace un año, o un año reciente, por la Harvard Business Review, y que básicamente estudiaba este fenómeno, ellos lo llaman Open Talent, este fenómeno de talento que ya no está vinculado a una empresa, que es abierto a nivel geográfico y a nivel empresa. Y dicen en el trabajo dicen tres frases que para mí son como muy lapidarias, ¿no? El primero que dice, oye, no importa tu tamaño o lo fuerte que sea tu marca, te llames General Electric, te llames Google, te llames Nestlé, tu organización está experimentando ya o pronto experimentará una grave crisis de talento. Lo segundo que dice es lo que ya hemos comentado, ¿no? El talento de hoy tiene opciones y el mejor talento no quiere trabajar para ti, no cuando puede trabajar para sí mismo. La noción de freelancer, ¿no? Y por último, y ahí es cuando ahora encadeno con el mundo de las plataformas digitales, si no aprendes a trabajar con plataformas abiertas, entonces no estarás en el negocio dentro de 5 años. Out of business in 5 years. A ver, esto de nuevo, es un libro que aparece en Estados Unidos hace un año, por lo tanto, a estas empresas quedaría 4 años. Pues estamos hablando aquí del entorno norteamericano, donde la mitad del talento ya es freelancer. En España aún no estamos ahí, pero estamos yendo en esa dirección. Ese es el futuro que tenemos por delante. De hecho, aquí, por la sencillez con lo que lo decía, también recupero un estudio de Accenture que decían, oye, coge esa misma noción de que esto está anticuado, hay que reemplazar este modelo y hay que reemplazarlo por plataformas de Open Talent. Entonces, ¿qué son estas plataformas de Open Talent, ¿no? Y ahí llegamos a lo que de hecho hacemos nosotros en Outbice. Entonces, lo primero, oye, para que no haya dudas, ¿no? Lo que decíamos aquí, recuperamos una frase de una organización que se llama International Labour Organization, que ya veis a lo que se dedica y que textualmente dice, las plataformas de talento online representan una de las transformaciones más importantes del mundo del trabajo. ¿Por qué? Por la migración que hemos visto antes y porque conectan empresas con esta nueva pecera de talento, añadiendo valor en esa transacción, ¿no? Añadiendo certificación de habilidades de referencias, haciendo que el matching sea eficiente. Si yo busco un ingeniero de ciberseguridad, pues rápidamente encontrar al que yo necesito para mi proyecto particular, asegurando que el onboarding y la incorporación son rápidos y simplificación de papeleo. De hecho, esto no lo decimos nosotros, esto viene de este estudio, pero efectivamente esto es lo que hacemos nosotros en Outbice. Nosotros aseguramos que estas 47.000 personas que tenemos están todas certificadas, que cuando un cliente sube un proyecto a la plataforma hay una herramienta de matching con inteligencia artificial que me hace un matching muy rápido y eficiente, que soy capaz también de facilitar que esta persona, que igual está en otro país, en otro sitio, pues puede trabajar para mi cliente de manera rápida y que todo el papeleo, si tuvieran que hacerlo entre empresa y el freelancer, se llama igual un lío, por lo que hemos dicho, igual uno está en Argentina y la empresa está aquí en España o el freelancer está aquí en Málaga y el cliente está en Londres, nosotros simplificamos el papeleo, hacemos que todo vaya muy rápido, ¿no? Y lo hacemos con esas 48 horas que habíamos dicho antes. De hecho,
antes de entrar aún en lo que hacemos nosotros concretamente, hay estudios también que dicen, oye, es que las plataformas de talento hacen lo anterior, pero es que además mejoran grandemente la eficiencia, reducen costes e incluso se ha cuantificado esto, ¿no? Es decir, cuando tú, empresa, buscas cubrir una posición con el talento de la pecera de la izquierda, como un empleado, típicamente hay estudios que dicen que son de media 36 días para cubrir pues trabajo, incluso 90 días para roles críticos. Nosotros lo hacemos en horas. En horas encontramos a la persona. Luego os daré un par de ejemplos. Y también buscar un empleado, hay estudios que dicen que el coste medio de cubrir una posición son unos 4.000 euros de coste, tanto interno como externo. En nuestro caso es cero. En nosotros, modelos de plataformas de talento, la búsqueda de talento suele ser gratuita. En nuestro caso lo es. Entonces, pues no es una sorpresa, ¿no? Habiendo dicho esto, que es una de las transformaciones más importantes, todo lo que os he contado ahora, plataformas de talento están apareciendo como setas. Y en muchos ámbitos. Aquí es una foto organizado por sectores. Nosotros estamos ahí abajo en la zona de business, abajo a la derecha, ¿no? Pero sí que es importante que las empresas entiendan este cambio, entiendan este concepto de plataforma de talento y entiendan bien cuáles son las que necesitan en cada momento en base a su vertical, es decir, en base a su industria y en base al tipo de talento que buscan. Por ejemplo, aquí, por poner algo muy concreto, hay algunos aquí que vemos que son de healthcare o otros que son de hospitality. Hay gente que está especializada en talento pues, de tipo camarero. Hay otros que están especializados en talento pues, de tipo cocinero. Pues nosotros estamos especializados en un talento muy específico. Nosotros estamos especializados en lo que llamamos talento business tech. Business tech para nosotros es expertos que entienden muy bien la tecnología, que son tecnólogos, o gente que viene a la parte de negocio, pero que entienden también muy bien el mundo de la transformación digital, ¿no? Eso es lo que comentábamos antes. Ya tenemos, aquí no es la misma cifra que antes, pero la correcta es 47.000, que vienen de 140 países diferentes, y nuestro modelo es, en 48 horas tengo una persona con 0 euros de búsqueda. Nos dedicamos principalmente a acelerar proyectos de transformación y a acelerar el crecimiento de las empresas. Trabajamos tanto para, aquí hemos puesto grandes marcas, evidentemente, pero tanto para grandes marcas como para empresas de alto crecimiento. Y el tipo de perfiles que cubrimos, luego voy muy rápido, pero si luego hay alguna pregunta, en torno a preguntas, encantado de contestarla. Y el tipo de perfiles que cubrimos, antes he hablado de esto de Business Tech, pues cuando lo bajamos de nivel, pues es perfiles, lo vemos a la izquierda, puramente tecnológicos, gente que es capaz de definir una solución tecnológica, de gestionar un proyecto tecnológico, o expertos tecnológicos que son capaces de integrarse en un proyecto para cubrir un área muy específica. Si me muevo un poco para la izquierda, muchos perfiles digitales, puramente digitales, que típicamente aquí son parte de proyectos de transformación digital, donde en temas de datos o en temas de inteligencia artificial, rediseño de procesos, pues, o incluso temas tan concretos como experiencia de usuario, pues somos capaces de incorporar un proyecto. O, ya me voy a la izquierda, perfiles más de management, más de business, que entienden bien el mundo de la tecnología y que son capaces de acompañar a un cliente, a nuestros clientes, en un proceso de transformación digital o transformación tecnológica. Daros algunos ejemplos, que he dicho, dar los ejemplos. Mira, los dos primeros son aquel tipo de ejemplo que he dicho antes, donde los clientes llevaban meses buscando este perfil, estaban empeñados buscando perfiles de este tipo en la pecera de la izquierda y no los encontraban. Estaban desesperados, no los encontraban. Y con nosotros, en 48 horas, tuvieron perfiles encima de la mesa y los dos tuvieron la misma reacción. Y dijeron, ¡wow! ¿Pero cómo puede ser? Y es que yo soy, con Nestlé, Vodafone, soy una gran marca, tengo un equipo brutal de recursos humanos buscando. Estoy buscando y no lo encuentro. Y vosotros en 48 horas lo habéis encontrado. Entonces, bueno, pues no, siempre volvemos al ejemplo de las peceras, es decir, es que tú buscas aquí, que ya no quedan pececitos, y yo busco aquí donde tengo muchos pececitos, además los tengo etiquetados y tengo tecnología para relacionarnos con ellos casi en tiempo real. Otro ejemplo también puede ser Adolfo Domínguez, les hemos ayudado recientemente en toda su transformación digital, con varios perfiles, uno de ellos Project Manager. Y el último, justamente por una empresa que no suena, Sonosuite, es una empresa
de Barcelona, líder en el mundo del... Es una empresa tecnológica, líder en lo que es el mundo de la gestión de derechos digitales y que estaban cambiando de arquitectura tecnológica y les pusimos un experto de arquitectura tecnológica. Pero no podía, estoy acabando, y pasamos a las preguntas y espero que las haya. No podía acabar si antes he dicho, bueno, que son estas tres elementos que están redefiniendo el mundo del trabajo, la tormenta demográfica, trabajo en remoto, trabajo freelance, que además ahora se nos venía otra gran tormenta, ¿no? Que es el mundo de la inteligencia artificial. Y aquí, bueno, pues yo creo que nadie sabe muy bien cuál va a ser el impacto. Bueno, hay mucho escrito ya, hay mucho debate, pero me quedo con una frase que leí el otro día en una entrevista que le hacían a Malcolm Gladwell, que es autor de una novela, de un estudio, de un libro de business que tuvo mucho éxito hace unos años, se llama Tipping Point, y que básicamente lo que decía es, oye, nos encaminamos hacia un mundo con una fuerza laboral mucho menor, por lo tanto ya reconoce lo que hemos dicho antes, que falta talento por todos sitios, y la IA llega justo a tiempo para salvarnos de ese problema. Y la IA al final nos va a ayudar a todas esas tareas de bajo valor donde aún no habíamos conseguido automatizarlas con las herramientas que teníamos, pero automatizarlas. Y que el talento, que es cada vez más escaso, se pueda centrar en tareas de mayor valor. Por lo tanto, desde luego que yo creo que sí, cuando pensamos en la inteligencia artificial lo tenemos que ver como una gran oportunidad. Y con esto veo que me acerco ya a los 10 últimos minutos. 3 rápidas conclusiones y pasamos a preguntas y respuestas. Bueno, yo creo que la principal, ya al final sí, quería que os quedáis sobre todo con 3 mensajes, ¿no? Lo primero es que el mundo del talento ha cambiado y que no vamos a volver para atrás. Muchas veces los clientes me dicen, no, pues esto es una moda pasajera, esto ya, bueno, pues sí, porque ha pasado lo del COVID y la gente trabaja en casa, pues ya volverán a la oficina. O esto de que se hayan ido a trabajar como freelance, ya verás cómo vuelven a buscar empleo. No, esto ha cambiado, no hay vuelta atrás. Nos tenemos que adaptar a las nuevas reglas y a las nuevas herramientas digitales, ¿no? Pues ese es el segundo mensaje. Nos tenemos que adaptar a las nuevas reglas para encontrar el mejor talento. Y de nuevo, ¿quién define esas reglas? Las nuevas generaciones. Millennials y generación Z. Nos tenemos que adaptar a ellos, a su entorno digital, a sus herramientas digitales, para poder conectar con ellos y conseguir trabajar con ellos. Sea porque conseguimos convencerles de que vengan a trabajar como empleados en nuestra empresa o porque los utilizamos como freelancers. Y tercer mensaje, como principal herramienta digital, las empresas tienen que aprender a trabajar con plataformas de Open Talent o plataformas de marketplaces de talento, como he visto antes, ¿no? Entonces, esto tiene que ser parte de su estrategia de talento. De hecho, un último apunte ilustrativo, en otros países más avanzados, trabajamos, por ejemplo, mucho en Alemania o en Inglaterra, ya nos encontramos que muchos clientes en su estructura de recursos humanos ya tienen un responsable de recursos internos, ya sea empleados, y un responsable de lo que te llaman contingent workforce o external workforce, que es una persona que gestiona todo el talento externo, todo lo que sería open talent. Y trabajan mano con mano cubriendo las necesidades del talento. Por lo tanto, lo que estamos viendo en otros países está yendo ya muy rápidamente hacia este punto 3, donde el responsable de talento, de recursos humanos, de people dentro de una empresa, ya no solo mira el mundo del empleado, que es lo que nos encontramos principalmente en España, que dice, no, es que yo solo me ocupo de los empleados. No, se preocupa de todo el talento de la empresa. Y han entendido que ese talento siempre va a tener una composición mixta de empleados y freelancers que van cruzando tanto unos como otros la empresa de una manera más o menos dinámica. Bien. Pues con esto, si os parece bien, pasamos a lo que es preguntas y respuestas. Entonces dejo de compartir para poder veros. Si queréis hacer alguna Vale. pregunta por el chat o si preferís levantar la mano y os abro el micro, como prefiráis. Muchas gracias, Alex, por la No, presentación. gracias a vosotros. Ha estado genial, como siempre. Venga, a ver quién se anima. ¿Quién está trabajando ya con freelancers? ¿O quién realmente cree que los problemas de talento que tienen en la empresa los puede resolver más ágilmente en base a algunos de los mensajes que he pasado hoy?
No. ¿Por dónde empezar? Ya me gusta esta, sí. Esta ha sido... Es José Ignacio, ¿no?, el que ha formulado la pregunta. Hay una Vale. anterior. Vale, sí, anterior no veo quién la ha formulado, pero bueno. Vale, bueno, no pone el nombre, vale. Oye, ¿por dónde empezar? A ver, ¿por dónde empezar? Pues yo creo por darse cuenta, por asumir que esto es así. Pues yo muchos clientes aún me doy cuenta de que no lo asumen. Me dicen, no, vale, oye, todo lo que cuentas está muy bien, pero ¿sabes qué? Yo quiero empleados. Y yo voy a seguir buscando empleados. Y además quiero que vengan a la oficina. Entonces, bueno, al cabo de meses me vuelven a contactar y me dicen, es que no lo estoy consiguiendo, no encuentro a nadie. Entonces, lo primero es darse cuenta de que los paradigmas del mercado de trabajo han cambiado, que esto va en esta dirección y que, por lo tanto, yo me tengo que adaptar. Me tengo que adaptar sin renunciar, evidentemente, a algunas cosas que son muy importantes para mi empresa. Es decir, no, hay un equipo central que quiero que esté vinculado a mí de una manera estable. Yo no estoy diciendo que haya que renunciar al modelo empleado. Hay que seguir conviviendo, pero sabiendo que eso está evolucionando y que hay que incorporar otro tipo de talento. Y para incorporar, si acaso, más empleados, pues igual tengo que empezar a incorporarlos más en remoto. Y si los incorporo en remoto, igual ya no tengo que estar buscando solo en mi área geográfica, me permite buscarlos fuera. Entonces, evidentemente genera conflictos con la gente que tengo en la oficina trabajando. Pero no, pues hay que resolverlo, no queda más remedio, ¿no? Y luego la otra cosa, es decir, que, oye, si tengo proyectos, igual no necesito una persona que se incorpore para siempre, para una necesidad que tengo que es puntual. Tenemos que empezar a pensar de una manera más ágil, pensar en proyectos. Entonces, ¿por dónde empezar? Por hacer un examen de conciencia y darse cuenta que esto es así, ¿no? La siguiente, ¿qué pasa con las jornadas de prejubilados? Vale. Desde luego, José Ignacio, hay una gran oportunidad para esta gente a través de lo que es el mundo del Open Talent. De hecho, nosotros en nuestra plataforma siempre decimos que tenemos dos poblaciones claramente identificadas, como dos campanas de Gauss, por eso hago este dibujo, ¿no? La primera es gente que está en la flor de su vida profesional, gente de 30 y pico o 40 años, que ha dado ese paso que he contado y dicen, oye, mi vida profesional como freelancer. Pero luego tenemos lo que llamamos una segunda población más pequeña de lo que llamamos semi-retired. Es gente, lo que tú dices, más de 50 años, incluso algo más, que o han hecho ya su vida profesional y quieren pasar a otro ritmo, o bien han sido prejubilados dentro de alguna empresa. Típicamente aquí tenemos mucha gente de Telefónica, pero quieren ser activos y que tienen unas capacidades y unos activos a nivel de talento excepcionales. Pues a través de nuestra plataforma, por ejemplo, estamos colocando a bastantes de ellos en proyectos. Que proyectos, los clientes al final no siempre buscan el mismo tipo de perfil. Ha visto que tenemos mucha diversidad de perfil. Si busco una analista de datos, pues busco una persona jovencita. Si busco a alguien que me haga contraste estratégico en una empresa o que venga de senior advisor en un proyecto, pues voy a buscar este tipo de gente, ¿no? Por lo tanto, clarísimamente hay muchas oportunidades. Y esas oportunidades incluso se van a ver más en los próximos años cuando, lo que he dicho antes, ¿no?, que estamos entrando, esa pirámide está entrando, la parte gruesa está entrando en el mundo de la jubilación y nos vamos a quedar, que la falta de talento va a ser mucho más acuciante en los próximos años, permitiendo a esos prejubilados que quieran seguir activos encontrar proyectos. Pero se encontrarán sobre todo en el mundo del freelancing. Espero haber respondido, José Ignacio. Paso a la de María José. ¿Las plataformas como freelance te apuntas a ellas tipo LinkedIn o se manejan de otra forma? Sí, muy buena pregunta. Entonces, para el mundo del talento, efectivamente es lo mismo que para el mundo de las empresas. Yo antes he puesto una transparencia donde se veían decenas, centenares que hay. Digo, han salido como setas las plataformas de talento. Entonces, las empresas tienen que entender cuáles son las adecuadas para ellas, y cómo se diferencian unas de otras. Y el talento lo mismo. María José, uno tiene que entender cuáles son mis capacidades y qué marketplace de talento, qué plataforma me siento mejor identificado con ellas. Y de hecho te voy a poner un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Yo en mi vida profesional, antes de emprender con Outdice, hubo un momento que yo era freelance y trabajaba con proyectos, con clientes de estrategia, sobre todo a nivel internacional. Y me apunté a algunas plataformas y no me sentí identificado con ninguna de ellas. Me enviaban proyectos que no tenían nada que ver conmigo. Entonces, de ahí vino parte de la reflexión de, oye,
no había en ese momento, estoy hablando casi 10 años, no habían plataformas como la nuestra enfocadas en talento altamente cualificado, pues decimos, oye, pues vamos a montar una. Las plataformas que habían, pues eso, algunas eran para camareros, las otras eran para diseñadores gráficos, las otras eran para gente que hacía código Java, que son fantásticas, pero no era mi perfil. Y por lo tanto montamos una que es Outvice para freelancers altamente cualificados. Por lo tanto, tienes que entender cuál es tu perfil y buscar. Y típicamente, ¿cómo te apuntas? No tiene coste para el freelancer, típicamente no hay coste. Nuestro modelo, por ejemplo, los freelancers no pagan por estar en la plataforma. Nosotros actuamos como un agente comercial y quien paga la fiesta es el cliente final. Y nuestro modelo de negocio es buscar, como un Airbnb, ¿no? Buscar no tiene coste, presentamos candidatos a los clientes y, evidentemente, cuando el cliente decide incorporar a alguien de nuestra plataforma en un proyecto, pues tiene el coste y en ese coste hay una mínima parte que es nuestra comisión de servicio. De nuevo, un modelo muy parecido a Airbnb. Espero haber contestado a tu pregunta, María José. Venga, ¿alguna más? Nos quedan 2 minutitos. Bueno, entonces, si no aparece ninguna más, reforzar los mensajes de nuevo, de que esto es algo que está ocurriendo de manera acelerada en nuestro entorno, que no había llegado con la fuerza que ha llegado en otros países, que esos países, como con los datos que he dado, por ejemplo, de Estados Unidos, Norteamérica, nos está enseñando el futuro del mundo del trabajo, un futuro que nos va a alcanzar y y estamos viendo nosotros, sobre todo, en la madurez también de grandes clientes, ¿no?, que tenemos en España, donde hace 3, 4 años les contamos el modelo y decían, ¿sabes qué? No, yo prefiero seguir trabajando con empleados y que ahora de manera proactiva están volviendo hacia nosotros. Nos decían, aquí ya nos contaban hace 3 años, ahora es que no nos queda más remedio que abrazarnos al nuevo modelo de freelancing. Entonces, y ahí mi último mensaje es, no os abracéis al modelo o no os miréis el modelo ya por desesperación, porque no encuentro talento, porque la pecera de los empleados está fija, sino de una manera proactiva, porque tiene muchas ventajas ese modelo. Es decir, no es solo para encontrar el talento que no encuentro cuando busco un empleado, sino que tiene muchas ventajas, porque está orientado a proyectos. Es más económico, cuando lo piensas desde el punto de vista de proyecto, es más económico que incorporar a una persona con un pasivo laboral, con vacaciones, con bajas, con incentivos. Es decir, el modelo del freelancer, al final, entra el día que entra y el día que sale, está muy claro, y solo cobra por los días trabajados. Bueno, es decir, no tiene ningún tipo de costos ocultos. Y sobre todo, ese talento que incorporas es activo desde el día cero. Es decir, por la selección que hacemos, se incorpora y desde el día 1 en el trabajo ya es productivo. No hay ni necesidad de training, ni incorporación, ni bla, bla. Pues entonces os animaría a que no seáis reactivos con el modelo, sino que seáis ya proactivos y empecéis ya a mirarlo de manera proactiva. Bueno, son las 10:30. No sé, Maribel, si quieres hacer el cierre. Bueno, sí, agradeceros a todos la asistencia hoy y nada, comentaros que esta sesión se ha grabado y será colgada en nuestro canal de YouTube de la Oficina Acelerar Pyme. Me imagino que a final de la mañana, más o menos, la podréis tener. Y os pasaremos un cuestionario de satisfacción que os agradeceríamos que cumplimentarais y todas las sugerencias que tengáis sobre temática o sobre cualquier otra cuestión que queráis aportar o mejorar, pues que nos la hagáis llegar. Y nada, que permanezcáis atentos a nuestras redes sociales para unas futuras sesiones. Ya nos queda poquito de esta oficina Acelerar Pyme. Este proyecto terminamos en junio, pero bueno, esperamos poder seguir con la siguiente convocatoria. Y nada, muchísimas gracias. María José, pues si quieres te la envío por correo. No tengo inconveniente en enviároslo, ¿de acuerdo? Y no sé si queréis, sí, te lo envío. No sé si queréis hacer alguna cuestión más, ¿no? No. Bueno, Si pues tenéis entonces ya está. algún tipo de pregunta adicional, me podéis contactar por LinkedIn y estaré encantados de seguir la conversación con vosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros Hasta y la sobre todo próxima. a vosotros, Gracias. Maribel, gracias a Untec. Hasta luego. Adiós. Adiós.